De nuevo con ustedes, vamos a continuar dentro de estos problemas que hemos venido viendo que tiene la fe con el mundo moderno. Hemos ya hablado del problema que presenta en la actualidad el famoso relativismo, que ha sido calificado por el Papa emérito Benedicto XVI como el peligro número 1 que tiene hoy probablemente la Iglesia. El peligro más grave que tiene hoy la Iglesia es ese proceso de secularización que hemos venido viendo en el mundo moderno, y hemos hablado de lo que es el relativismo. Vamos a hablar hoy un poquito dentro de este tema de la fe y del relativismo, el problema que se plantea cuando el derecho se divorcia de la fe se divorcia de la moral se divorcia del derecho, la legalidad se divorcia de la legitimidad, y entonces empiezan los problemas sociales y empiezan realmente el problema gravísimo de corrupción que tenemos hoy en la sociedad. Y quisiera empezar, en primer lugar, por aclarar un punto que hoy está como muy confundido. Por ejemplo, hace unos días hubo una manifestación y los periódicos, pues que están como, por no tener la terminología clara, llevan a la confusión de términos, y con la confusión de términos llevan a la confusión de ideas. Por ejemplo, en una protesta contra una visita que hubo del entonces Papa Benedicto XVI, la prensa lo llamaron manifestaciones laicas en contra del Papa, cuando realmente hubieran dicho de ser manifestaciones laicistas, pues incluían ofensas también a las creencias no solamente cristianas, sino de otros. Hay que recordar que el verdadero talante laico no es hostil a ninguna religión. Laico, que viene de laos, en aquella época primitiva significaba pueblo culto, frente a etnici, que eran los que más allá de las límites del Imperio Romano no sabían leer, no conocían el griego, no conocían el latín, entonces se les calificaba de pueblos que diríamos primitivos, etcétera, ¿no? Laicismo realmente es el término malo, no laico. El laicismo se opone a laicidad. Laicismo es poco laico, ya que se obsesiona contra las creencias de los demás. Igual que, por ejemplo, una cosa buena es la nacionalidad y una cosa mala, o sea, la virtud es la nacionalidad. El vicio es el nacionalismo. Pues bien, la versión patológica, enferma de la laicidad es el laicismo. Su opuesto es el clericalismo, querer una sociedad gobernada por los clérigos católicos o por los que sean, es evidentemente opuesto a una sociedad democrática donde caben todas las ideas precisamente que sean democráticas. Su extremo opuesto es el clericalismo, que intenta mangonear la vida civil y no entiende que el no creer laico es tan respetable como cualquier otra creencia. Creo que no creo, estupendo, pero a decir que se trata de una manifestación laica, no, porque el laico es el que opina que el Estado no debe apoyar ninguna de las posturas religiosas, tampoco contrariarlas, mientras respeten la sociedad, como es lógico. Es decir, el Estado se declara no teólogo. Yo no sé si la verdad es la católica, la judía, o la protestante, o la atea, pero respeto todo mientras se respeten las leyes civiles. En cambio, el laicismo no. El laicismo lo que quiere es cercar, es coartar de tal manera la visión cristiana de la vida que prohíba que se manifieste de cualquier manera. Prohibir el crucifijo, prohibir el velo de los musulmanes en las escuelas, cualquier tipo de manifestación pública, soslayarla, ocultarla o criticarla. Eso realmente no tiene nada que ver con la laicidad positiva y el laicismo arcaico. Son dos cosas completamente diferentes. Que quede claro, la separación Iglesia y Estado es buena, es positiva para la Iglesia y para el Estado. Según Benedicto XVI, esa distinción es respetada y reconocida por la Iglesia, que se alegra de ella, considerándola un gran progreso para la humanidad. Es en definitiva lo que había hecho Jesucristo, que lo hemos comentado muchas veces. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Lo que no se puede hacer es que de repente ahora el César diga lo que es de Dios y niegue a Dios. Eso ya no es laicidad, eso es un laicismo, es un secularismo, es un ateísmo claro, patente y marcado, que debemos rechazar los católicos y los cristianos y cualquier persona que tenga una visión religiosa de la vida. Para entender el sentido del lenguaje religioso en la vida política es necesario ir un poquito al origen. Los términos laico y clérigo reflejan la diferencia marcada por la ordenación sacerdotal. Un clérigo es un señor que tiene poderes sacrales, diríamos así, o sacramentales, dentro de la vida cristiana, ¿no? En cambio,
religioso es el que tiene una regla religiosa porque pertenece a una comunidad religiosa, como puede ser un franciscano, un dominico, un agustino, lo que ustedes quieran, ¿no? Entre los religiosos, ya he comentado en alguna ocasión, entre los religiosos hay laicos llamados hermanos, como los maristas, y también clérigos llamados padres, como los dominicos, o como decían algunos benedictinos, nosotros somos unos laicos sin importancia. Después del Código de Derecho Canónico ya no hay duda en esto, hay que utilizar dos términos. Clérigo se opone a laico. Laico es el que no tiene poderes sacramentales en la Iglesia. El clérigo es el sacerdote ordenado que puede confesar, puede predicar, puede decir misa y puede administrar los sacramentos propios de esto. En cambio, religioso se opone a secular. Secular es el que vive en el siglo, el torero, el futbolista, el arquitecto, el ingeniero, el agrónomo. Y religioso es el que se mete en un convento y desprecia el mundo, el contentum mundi. Por eso conviene tener en cuenta esto para no acabar estropeando la famosa o la hermosa expresión de laicidad positiva, como la ha utilizado el presidente galo anterior al actual y también el presidente inglés cuando el Papa estuvo allí. Los dos hablaron de una laicidad positiva. El Estado no se declara creyente de ninguna religión, pero apoya todas las religiones que ayudan o que son beneficio social, como ayuda también, por ejemplo, al teatro, como puede ayudar al deporte o como puede ayudar al cine. Me parece todo eso muy bien, a las ediciones de libros, me parece estupendo todo lo que sea ayudar a la sociedad. Ahora, no hay que olvidar que la religión forma parte cultural de la sociedad y por tanto es lógico que un Estado también lo ayude. Todo esto lo vengo a decir porque cuando olvidamos esto, es fácil en países que han estado equivocados, como el nuestro, concretamente México. México ha confundido la laicidad, mejor dicho, algunos mexicanos, la mayoría de nuestros gobernantes, han confundido el laicismo y han ocultado la laicidad. Laicismo para ellos supone meter a la Iglesia en la sacristía, meter a la Iglesia en el convento, meter a la Iglesia en la casa, meter a la Iglesia en la trastienda, pero por favor que no se hable para nada, pero para nada de nada, ni en la prensa, ni en el cine, ni en el teatro. Esto es una tontería. La religión es una dimensión esencial de la persona humana, como lo puede ser el ateísmo. Yo no digo que no, el que es ateo, que siga ateo. Yo no tengo nada contra un ateo. Mientras me respete, yo no tengo nada contra un ateo. Pero que él no tenga tampoco nada contra mí. Yo porque soy ateo, te meto a ti en la sacristía. No, porque yo porque estoy en la sacristía, te meto a ti, me dé la gana. No va el asunto por ahí. Por otra parte, no nos engañemos. Estamos viviendo ahora lo que llaman, un poco los sociólogos, la modernidad. Incluso hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad. No nos engañemos. De modernidad no tenemos nada. De posmodernidad menos. Lo que estamos viviendo hoy es claramente una animalidad. Lo que estamos viviendo hoy es una inmoralidad. Lo que estamos viviendo hoy es una indecencia aprobada por los señores que nos gobiernan, que son, por lo general, unos ladrones de tomo y lomo. Esto no lo digo yo. Lo dice la prensa, lo dicen, no estoy diciendo nada que públicamente no esté publicado, y lo digo aunque me repita, por ejemplo, un librito, no voy a decir el autor, porque me sospecho que no es un hombre verdadero, para que no me lo carguen, no me lo fusilen. Los rostros ocultos de México, Anaya 2011, editores, se la recomiendo que la lean. Ahí verán ustedes que lo que yo estoy diciendo ahora me he quedado corto. Y para no quedarme solamente en México, voy a comentarles lo que dice una de las escritoras vivas, me parece que la mejor escritora viva en estos momentos en España, esta mujer que se llama Mercedes Salisach. En un libro que se ha hecho famoso, se leyó mucho cuando yo era un poco más joven, que se llama La gangrena, es un poco la historia de varias familias en Barcelona, dice algo que me parece que refleja maravillosamente el mundo moderno en el que estamos ahora. En efecto, dice en una de sus páginas, hubo muchos cambios, está hablando de la modernidad, hubo muchos cambios. De golpe desterraron el buen gusto, la moderación, la sensatez, para sustituirlo todo por la vulgaridad, la horterada, la anarquía, la prepotencia y la corrupción. Querían enseñarnos a vivir a costa de desterrar de nuestro panorama la razón de la vida, para sustituirla por la razón del sexo. Nos aseguraban que progresar era matar antes de nacer, que perder la inocencia era menos importante que perder un programa de televisión, que sustituir la S del sexo por la X del sexo era lo que permitía que la humanidad fuera feliz, que los prejuicios
eran conato de moralidad caduca, moralina caduca, como dicen ahora, y que creer en Dios era la más aberrante forma de anclarse en el pasado. Dios los estorbaba. Dios no se avenía con aquel disparatado afán de lucro, de violencia, de terror solapado. Como decía, lo he comentado muchas veces, nada menos que Nietzsche, no hay fenómenos morales, sino solamente calificación moral de dichos fenómenos. No hay moralidad. Todo lo que haces está bien porque lo has hecho tú. Que lo llamen moral, pues, cada quien que le ponga el título que quiera. Si quieres decir que es moral, no importa. No hay hechos morales. Ya Dostoyevsky nos había prevenido en una de sus novelas que si Dios no existe, todo está permitido. Lo había dicho Dostoyevsky. Y esto es lo que decimos ahora, esto es lo que ha dicho Sartre, y es lo que dicen todos unos señores que protestan de que buscan para el pueblo la salud, de que buscan para el pueblo la mejoría económica, de que buscan para el pueblo la democracia. Mentira, cochina y graviosa. La realidad es que son, y hay que decirlo, no digo que todos, por supuesto, toda generalización, yo sé que hay muchas personas del PRI, del PAN, del PUN, del PON, que son personas decentes, yo las conozco y no digo nada contra ellas, pero lo que sí digo es que la mayoría lo estamos viendo. ¿Qué significa ser indecente? Se lo voy a decir. Indecente es un catedrático o un cirujano del Seguro Social que gana menos que el encargado de los festejos del Bicentenario. Esto es un hecho, que lo pueden contrastar ustedes en la prensa. Indecente es que los políticos, lo hemos visto todos estos días, se han subido las dietas como se les antoje. La crisis les vale, mejor dicho, la crisis para el pueblo, que es el que se friega siempre. Indecente es comparar la jubilación de nuestros diputados con la de cualquier viuda de México. Indecente es que un ciudadano cotice a los 65 años para jubilarse y recibir los afores, ahorro de su vida laboral, que casi siempre están incompletos. Indecente es colocar en la administración a miles de asesores que son amigotes con sueldos, que no hacen nada, ni asesoran nada, ni saben nada, y que no son ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, profesionales calificados. Indecente es el dinero destinado a sostener a los partidos políticos, que como siempre están formados por partidas de sinvergüenzas. Como digo, hay magníficos ejemplos. Conozco gente del PRI honrada, a morir, y del PAN honrada. Igualmente los conozco indecentes, también. Indecente es que un político iletrado sea presidente del Congreso. Indecente es el costo que representa para los ciudadanos sus comidas, lo que les dan por los coches oficiales, los choferes, los celulares, los laptops, los aguinaldos, los bonos, los viajes en gran clase, etcétera, etcétera, etcétera. Indecente es que los magistrados tengan 5 meses de vacaciones, incluyendo la Semana Santa, a pesar de que muchos luego van y se declaran ateos. Pero para las vacaciones no son ateos. Indecente es que nos oculten sus privilegios, mientras hablan de política social y de derechos sociales y hasta humanos, cuando no lo respeta nuestra Constitución en algunas ocasiones. ¡Qué indecentes! Indecente es nuestra Cámara de Diputados, a la que algunos la califican de sociedad anónima de capital insaciable. Hipócritas, traidores, ladrones, saqueadores, corruptos, cínicos, criminales, pederastas, narcos, explotadores. Conste que he hecho una selección de lo que en ese libro he podido leer. El mejor negocio de México es ser político. Si no lo sabe usted, aprovéchese cuanto antes. Yo entendí, había leído en un gran escritor español, Jaime Balmes, fallecido prematuramente, era probablemente un filósofo, bueno, es un filósofo magnífico, pero murió tan joven que realmente, aunque deja una producción impresionante, pues hubiera hecho mucho mejor si hubiera vivido más. Él decía, sin orden no hay obediencia a las leyes, y sin obediencia a las leyes no hay libertad, porque la verdadera libertad consiste en ser esclavo de la ley. Pero, ¿de qué ley hablaba el bueno de Jaime Balmes? De la ley que está legitimada por el derecho natural. No, como sucede ahora, que tenemos a nuestro alrededor una bola de corruptocracia, una bola de cleptocracia, una bola de
¿No ha salido usted hoy a la calle? ¿Cómo están el asfalto de la calle? ¿Y por qué resulta que hay unos baches impresionantes? ¡Qué curioso! Yo que he vivido pues muchos años en Europa, pues hay nieva y hay unas heladas tremendas. Y para pasar por las carreteras hay que poner cadenas a los carros. Y sin embargo no se estropea el suelo. ¿Por qué con un clima mucho peor que el de aquí, allí no se estropea el suelo? Y aquí, en cuanto llueve, vean ustedes los periódicos de hoy, o de ayer, o de antes de ayer. Unos agujeros que para qué le cuento. ¿Qué pasa? Pues la corrupción. Yo contraté un suelo, vamos a decir, de 10 centímetros o de 20 centímetros. Muy bien, vamos a poner uno de 7, o de 8, o de 5, y el resto nos lo repartimos. Un negociazo, un negociazo, un supernegociazo, un robo, un superrobo, que lo pagas tú y lo pago yo. ¿Y el Estado? Si te he visto no me acuerdo. Poniendo y tapando bachecitos, echando un poquito de tierra, unas poquitas de piedra, un poquito de asfalto, para que dentro de 15 días estemos otra vez en las mismas. Podríamos seguir hablando de algunas cosas muy concretas. Lo que él ha llamado el Partenón de los senadores, el edificio que han construido en México, una vergüenza para los pobres. Ha costado una cantidad muchísimo mayor que la presupuestada. Y la inauguración fue un fiasco, un fracaso, no funcionaba nada. El día de la inauguración, los señores senadores se quedaron escandalizados. No podían ir ni al baño. Esto pasa en nuestro maravilloso México. ¿Y de esto quién paga el pato? Tú y yo, con la subida de la gasolina, y como tenemos además, pues, contrato, ya saben lo que cobramos, a mí me quitan la mitad del sueldo cada 15 días, casi la mitad del sueldo, cada 15 días. Y no puedo hacer nada, pero por lo menos quiero que mi voz se oiga. No estoy satisfecho ni con el gobierno de aquí, ni con el gobierno de otras muchas partes. Entonces vaya usted a Júpiter. No me puedo ir a Júpiter, si no me iría con mucho gusto si allí viviéramos una verdadera democracia, si allí me encontrara con gente verdaderamente honrada, con gente a la que le puedes dar la mano, a la que le puedes mirar a los ojos, porque notas que por dentro están limpios y no que te miran o no te miran, o miran a las nubes o miran al suelo porque no pueden mirar a los ojos, de avergonzados que están. Parece que todavía les queda conciencia. Ojalá que esto les ayude realmente a mejorar, a convertirse. ¿Qué decía San Agustín? Es muy interesante. Cuando no se cumple el derecho, que es lo que vamos a hablar hoy, un poquito ahora de la legalidad y de la moralidad, quita el derecho. Y entonces, ¿qué queda del Estado? Una panda de ladrones. No han cambiado mucho las cosas. Seguimos con la panda de ladrones. En cuanto el derecho se convierte, como quería Marx, desgraciadamente lo ha dicho, en puro instrumento decorativo del poder. Esa es la realidad. Y eso es lo que me da una pena inmensa. Por tanto, hoy estamos sufriendo, hay una película que tengo muchas ganas de ver, que es la de Hannah Arendt, esta famosa escritora, pensadora, judía, a la que los judíos le pidieron que estuviera presente en el juicio de alguno de los, pues a los que se achacaba la Shoah, la famosa muerte de judíos por parte de los nazis, y la mujer descubrió que una buena parte de la culpa la tenían los mismos judíos, que entre los delatores, los que habían denunciado a los propios judíos, a los nazis, para salvarse, había una buena parte de los jefes de judíos, Israel de este momento. Claro, cuando lo ha dicho, porque lo dijo, se ha armado un escándalo enorme. Ella habla en uno de sus libros de la banalidad del mal que nos rodea por todas partes. Eso es lo que yo estoy hablando, la banalidad del mal que nos rodea por todas partes. Me llama mucho la atención como abogado y un poquito como estudiante de teología, de filosofía y de todo lo que puedo, que los derechos naturales eran los derechos fundamentales. Ahora los hemos convertido en derechos artificiales y a los derechos artificiales los hemos convertido en derechos convencionales. Ya estamos viendo en la prensa en estos momentos cómo se está criticando la reforma energética y la reforma eléctrica y la reforma jurídico-legal, porque en el fondo nos damos cuenta de que es simplemente dar
un bañito, una pintadita por encima y todo va a ser igual. Seguiremos con la dictadura de las minorías. Todo esto me da muchísima pena, pero todo eso nace y cuando queremos decir, bueno, no nos quedemos en lo negativo, esa es una realidad. Ahora, yo he aprendido de un pensador muy estupendo, don José María Escrivá de Balaguer, he aprendido que hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Por tanto, ¿dónde está la solución? La solución no está en la secularización del derecho, no está en la secularización de la sociedad, está en que haya una verdadera relación entre moral y derecho, está en el deber de cristianizar la sociedad y sus instituciones que tenemos tú y yo, que tenemos todos, y por lo tanto hay algunos errores y sofismas que es necesario desenmascarar, y que es un poco lo que intento hacer a partir de estas charlas. Entonces vamos a hablar un poquito de la relación entre la moral y el derecho. Hoy, una de las cosas que se ha relativizado y que está provocando la relativación, el relativismo social, es precisamente el relativismo teológico, aunque eso lo dejamos porque no es el tema, el relativismo moral y el relativismo legislativo. Cuando realmente se pierde el contacto del derecho con la moral y de la moral con el derecho, caben todas las barbaridades, caben un poco todas las cosas más indecentes, como decía antes, que cabe pensar en una sociedad, y se produce un daño tremendo entre las personas con las que convivimos. Entonces, hay que recordar que hay una relación entre moral y derecho. O sea, lo que voy a hablar es la necesidad que tenemos de recristianizar la sociedad. Tú y yo, con los talentos que Dios nos ha dado, tenemos que empezar por convertirnos y tenemos que empezar por darnos cuenta de que tenemos una grave responsabilidad social, que no podemos cruzarnos de brazos, que no podemos lavarnos las manos como Pilatos, que todos tenemos poca o mucha una responsabilidad gravísima y que si el orden social está mal es porque no es ni orden ni es social, porque no es una familia cristiana, porque no es una familia comunitaria, porque hemos perdido el sentido moral de la vida y lógicamente estamos imbuidos en una corrupcionalidad, llámala como quieras, que hace muchísimos daños. Hay que recordar que no es lo mismo exactamente el moral que el del derecho. En eso estamos. Yo suelo decir que el derecho tiene un ámbito más restringido. Es derecho mexicano, derecho guatemalteco, derecho chino, derecho lo que quieras. En cambio, la moral es mucho más extensa, es universal. El derecho tiene un contenido más estricto. Habla sobre todo de deberes y de justicia. La virtud que primordialmente le pertenece al derecho es la justicia, porque el objeto del derecho no es la ley, es la justicia que se consigue con la ley, que es una cosa muy diferente. Si la ley no está subordinada a la ley eterna y a la ley natural, entonces es puro instrumento decorativo del poder, es puro calmar las masas, es puro decir no se preocupen, aquí están las leyes, unas leyes que luego no cumple uno y que le salta uno a la torera como le da la gana. Hay que recordar que muchos aspectos de la sociedad están regulados por leyes humanas, que se refieren al orden impreso por Dios en la naturaleza. Y el orden impreso por Dios en la naturaleza no lo ha hecho el Estado es muy posterior a la sociedad y muy posterior al individuo. Primero es el individuo. El conjunto de individuos viene a la sociedad y la necesidad de gobernar la sociedad da origen a los diversos estados o a los diversos gobiernos. Por lo tanto, para que las leyes que ese Estado, ese gobierno va a dar, sean legítimas, deben, por supuesto, emanar de la autoridad legítima, estamos completamente de acuerdo. O sea, de una autoridad que ha sido legítimamente, no legalmente simplemente, legítimamente instaurada, ¿no? Pero todos han de ser conformes a la ley natural. La autonomía de lo temporal, que es real, la Iglesia siempre ha sostenido a Dios lo de que es de Dios, pero al César lo que es del César. La Iglesia no tiene por qué meterse en ámbitos estrictamente temporales del Estado, por supuesto que no, pero la autonomía de lo temporal no quiere decir independencia respecto de Dios, ni tampoco respecto a la ley natural. Mando a volar a Dios, mando a volar a la ley natural, y aquí la ley es lo que yo digo. Eso es una tarugada, es una barbaridad que no lleva más que a un desastre social enorme. Hay que recordar que la ley natural constituye, es, como diría el Papa Pío XII lo dijo, y después Pablo VI lo repitió, norma universal y permanente de rectitud moral.
La ley natural es fuente de todas las demás leyes, norma universal y permanente de rectitud moral. Es naturalmente cognoscible, es imprescriptible, es universal y no se puede ignorar sin caer en culpa propia. El que la niega está negando lo que le dice su naturaleza, va contra su naturaleza, se hace daño, por tanto, individual y destruye la dimensión social de su propia personalidad. Esto es muy importante entenderlo. Además, la ley natural constituye derecho natural, esté o no esté recogido en los ordenamientos de un país determinado. Todos los hombres tienen el deber de reconocer y dar a Dios el culto debido. Creo que una de las razones por las que fundamentalmente se rechaza el derecho natural es precisamente por eso. Es precisamente porque el derecho natural nos lleva al respeto de la naturaleza, a preguntarnos por el autor de la naturaleza, porque de la nada sale, la naturaleza no se ha hecho a sí misma, porque hay que ser primero para hacer, entonces alguien tiene que haberla hecho. Los cristianos a ese Señor le llamamos Dios. No me gusta decir el absoluto, es un término un poco filosófico, interpretado por los que les da pena nombrar a Dios. A mí no me cuesta nada decir Dios. Me parece un nombre que está en boca de todos, lo sepamos o no lo sepamos, para afirmarlo o para negarlo, y por tanto no tengo ningún reproche, ni siento lo más mínimo, y lo digo en voz alta: yo sí creo en Dios. Estoy absolutamente convencido en Dios, y tengo razones para demostrar su existencia, que ahora no es el caso. A lo que voy. ¿Qué decía Dostoyevsky? Lo hemos dicho muchas veces. Si Dios no existe, ya en su época se empezaba eso. Dios no existe. Dostoyevsky, siglo XIX, gran escritor ruso. Si Dios no existe, todo está permitido. Un siglo después, menos de ¿qué dice Sartre? Todo está permitido. ¿Por qué? Porque Dios no existe. Todo está permitido. Puedo matar a mi mujer, puedo envenenar a mi hijo, puedo asesinarme yo, asesinar al vecino para quedarme con su esposa. No hay problemas morales, como diría Nietzsche. Solamente calificación moral de eso. Pues no, señores. Hay calificación moral. El que la hace la paga. Los dientes de la naturaleza son lentos, muelen lento, pero muelen seguro. Por lo tanto, si el primer precepto de la ley natural, que obliga gravemente a todos los hombres, es reconocer y dar a Dios el culto debido, porque sin Dios no hay moral y sin moral no hay derecho, sin Dios no hay derecho que obligue ni obligación que se cumpla, como he repetido miles de veces, tú y yo tenemos un deber gravísimo. Ese deber es cristianizar la sociedad y sus instituciones. Los cristianos, todos los cristianos, todos los hombres, tenemos obligación de humanizar la sociedad, y los cristianos de cristianizar la sociedad, porque la única forma de humanizar verdaderamente la sociedad es esta. Hoy mismo leíamos en la prensa, y salía también en internet, como en una invasión en Kenia, los maometanos entraron en no sé qué, creo que era un local amplísimo, y empezaron a exigir: a ver, repíteme el Corán. ¿No sabes el Corán? Muerto. El Corán. No sabe, muerto. A todo el que no sabía alguna cosa del Corán, se lo echaban. ¿Por qué? Porque era señal de que no conocían, de que eran musulmanes. ¿Desde cuándo se puede tolerar, y es lo que estamos haciendo, una religión mal entendida, una religión que viene del siglo VII, de un señor que no sabía ni leer ni escribir, que dice que tuvo una inspiración, lo único que conocía era un poco de cristianismo por un tío suyo que era cristiano? Eso es lo que le llevó a respetar en cierta manera el cristianismo hasta cierto punto. Como hoy, en pleno siglo XX, con los derechos humanos, se puede tolerar que un grupo de fanáticos, porque son fanáticos, impongan a la fuerza sus creencias religiosas, y nos parezca: ay, pobrecitos, es que están insultando a Mahoma. ¿Cómo? No se trata de insultarlo, se trata de decirle: este señor es un salvaje, y el Corán, léelo, porque el Corán puede sacar lo que te dé la gana. Ese es el problema. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Es necesario que los cristianos nos encarguemos de cristianizar la sociedad y sus instituciones. En lo opinable, no podemos pretender tener soluciones católicas, porque ni siquiera Dios nos las ha dado. Pero sí, cada uno de nosotros ha de procurar poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, con nuestro ejemplo personal, sin sangrar ni derramar sangre de los demás, en todo caso la sangre propia.
garantía de la fe acerca de la ley natural, cuyo único intérprete auténtico e infalible es el magisterio de la Iglesia. Tenemos la suerte, los católicos, de que no es cualquier pelado el que interpreta la Biblia como le da la gana. Por eso propiamente ya no hay protestantismo. Cada quien es protestante, pues él lee y él lo interpreta como le da la gana, y claro, tenemos cientos de sectas protestantes o no protestantes, porque ya han dejado de ser protestantes. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso está en la misma idea de libre examen. Pues claro, con el libre examen, fíjate dónde se ha llegado, a las barbaridades que se están haciendo y diciendo. Concretamente, cada uno de nosotros debe actuar públicamente de acuerdo con la seguridad que nos da la fe, sin presentar la verdad como simplemente opinión. Hay verdades que son clarísimas. El decir que, como dicen hoy algunos, que la verdad está latente, pero que nadie la tiene clara, que la verdad está oculta, como decían algunos escritores de los primeros siglos. No. Hay verdades perfectamente claras, otras que no son, que no lo sabemos, no hemos llegado todavía. Ignoramos la mayoría de la constitución del universo, por ejemplo. La cosmología está en mantillas, nos lo dicen los mismos científicos. Bueno, muy bien, pero hay cosas que son clarísimas. Por ejemplo, que el todo es mayor que la parte, y eso es una verdad física. El todo es mayor que la parte, que 2 y 2 son 4, que el triángulo tiene 3 ángulos y tiene 3 lados. Evidentemente son cosas evidentes. Que yo estoy en Guadalajara, que yo soy sacerdote, que es de día, que es de noche. Son verdades naturales. Esas verdades, por supuesto que hay que reconocerlas. Otras, en cambio, no son. Hay verdades científicas que habrá que descubrirlas poco a poco. Sabiendo, decía el Papa recientemente una carta que escribía a un ateo, que le mandó una carta bastante agresiva, por lo visto, explicando por qué era luciferinamente ateo. Decía, el Papa le contesta una carta preciosa. Ese es un matemático que más o menos lo que le viene a decir es que la única ciencia es la matemática. El Papa le contesta de que por lo menos habría que distinguir dentro de la aritmética, la aritmética de la geometría, dentro de las matemáticas. Y por otra parte, le decía al Papa, con mucha simpatía y con mucho cariño, que tiene que comprender que hay verdades que no las resuelve ninguna matemática. Ninguna matemática resuelve el problema de la verdad, el problema del bien, el problema de la libertad y el problema del mal. Ninguna matemática, ninguna ciencia. Por tanto, hay cosas que son transcientíficas. Hay que recordar que ya Heisenberg, el padre del indeterminismo, del principio de indeterminación, por allá por los años 30, en aquellas reuniones que tenían los físicos de aquella época, se quejaban ellos mismos, con toditita la razón, de que mientras todas en esa época, todas las, diríamos, las ciencias iban más allá de lo que la propia ciencia decía, y decía, tenemos una meta lógica, tenemos una meta historia, tenemos una meta, y resulta que lo único que no tenemos es la metafísica. Y decía Heisenberg, tenemos que reconocer que más allá de la física hay un absoluto al que los cristianos llamamos Dios. Heisenberg, premio Nobel de física. Y como muchísimos más. Bueno, lo que voy a decir, no sé por qué ahora, nosotros, que ya han pasado bastantes años, estamos un poquito como creyéndonos las estupideces que 4 gatos que no han estudiado nada y que no saben nada, que viven a costillas del Estado, en la mayoría de los casos, no del Estado, del gobierno, y de los tontos que somos nosotros, resulta que tenemos que quedarnos quietecitos, apantalladitos, atontaditos, porque no vamos a hablar de Dios. ¿Pues de qué vamos a hablar? ¿Del azul? Se me viene a la memoria, lo comentaba esta mañana en una clase, que le preguntaron a un científico español, de los pocos científicos que han ganado el premio Nobel, una persona muy buena, una persona, pero agnóstica, ni siquiera era ateo, agnóstico. Entonces le preguntaba en una entrevista, llegó a Madrid, creo que fue en Madrid, le hicieron una entrevista pues para la prensa. Señor don fulano de tal, entonces, ¿qué me dice? Después de hablar una serie de cosas, que todo es física, todo es química, todo es química. Este libro de química es también pura química, es pura química. Si lo quemamos, podemos analizar todos los productos químicos que tienen. Oiga, ¿y el que la I esté delante de la S, eso es también química? Y claro, ningún físico ni ningún químico puede responder a eso. Porque la F va delante de la I, y la S delante de la I,
y la C delante de la A. ¿Y por qué decimos física? Eso es cuestión de burbuja cuántica. ¿Cómo se puede decir una tontería siguiente o consiguiente? Y eso es lo que está pasando. El justnaturalismo, que pretende afirmar un derecho natural independiente de Dios, conduce a la degradación de la sociedad. Si los cristianos dejamos de ser luz, si los cristianos dejamos de ser sal, si no llamamos al bien bien, si no llamamos al mal mal, si no actuamos con claridad y valentía, el mundo se pudre. El mundo se pudre, está podrido. Y la culpa la tienes tú y la culpa la tengo yo. Esa es la realidad. Y por eso, hablar como sucedía cuando yo era joven en la Universidad Española, en Madrid todavía se decía que había que ser ateos santos, santos ateos. Es un mito absurdo. Un famoso catedrático de esa Universidad de Madrid decía a sus hijos, verdaderamente endiablados: tenéis que demostrar a los católicos que se puede ser santo sin creer en Dios, que se puede ser honrado sin creer en Dios. Sí, claro que se puede. A ver dónde están. Enséñamelos. Porque los católicos partimos, pobrecitos de nosotros, de que somos pecadores y pedimos el perdón de Dios porque sabemos que hemos metido la pata. Por lo tanto, es muy importante comprender, son numerosísimos los casos y tienen una importancia primaria en el ordenamiento jurídico de los pueblos, la legislación, por ejemplo, sobre el matrimonio. Como veíamos al empezar, nos hemos cargado a los niños, nos estamos cargando a los viejos, estamos drogando a los jóvenes. Entonces, ¿qué sociedad quieres tener el día de mañana? Da una pena inmensa ver cómo los modelos públicos de hoy, y yo conste que he sido futbolista toda mi vida y que me encanta el fútbol, pero me da una pena enorme ver, por ejemplo, que tiene más importancia que el señor Sergio, el defensa magnífico del Madrid, se pinte el pelo de amarillo, que por ejemplo la chica española que ha ganado 2 medallas de oro y otras 2 de bronce o de plata o de no sé qué, eso lo han dicho en la prensa así como una tontería. O este españolito que lleva 7 campeonatos mundiales de triatlón, es el mejor triatlón del mundo, peleando siempre con dos hermanitos que le hacen la guerra, ingleses, cuando están juntos a veces no puede, que sale en el periódico, ganó ayer el triatlón de Japón, lo llevó, ganó el campeonato del mundo hace unos días también, no me acuerdo cómo se llama, nadie lo pela en España. Pero el Madrid, el Vale, el no sé qué, el no sé cuántos. No soy enemigo del fútbol, pero por favor, estamos engañando a la gente. ¿Qué ha pasado en México? Hemos pensado, el fútbol mexicano es una pudredumbre. ¿Por qué? Dime por qué. ¿O quieres que te lo diga yo? Piénsalo. ¿No estaremos podridos un poco todos? ¿No estaremos admitiendo esa podredumbre entre todos? La prensa en primer lugar. Y claro, nos van engañando, nos hacen creer que somos supermanes y estamos a punto de no calificar. A punto de no calificar. Y claro, se hunde el pobre México porque pensamos que, no sé, si no nos dicen la verdad, y no tenemos, nunca México ha tenido tan buenos jugadores como ahora. Nunca México ha tenido tantos jugadores en España, en Italia, en Europa como ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En una palabra, parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo. La ley natural es la sólida base común de todo derecho y de todo deber. Sí existe, lo vuelvo a recordar, un ámbito de autonomía de lo temporal. Pero el positivismo jurídico, que atribuye una engañosa majestad a la promulgación de las leyes puramente humanas, abre el camino hacia una funesta separación entre la ley y la moralidad. Y la moralidad se convierte en indecencia, se convierte en inmoralidad. Por eso es muy importante que sepamos conocer, defender y aplicar la ley natural. Que sepamos distinguir la legalidad, que es actuar de acuerdo con una ley positiva, de la legitimidad, que es
actuar de acuerdo con una ley positiva que está además de acuerdo con la justicia que marca el derecho natural. Lo legal tiene que ser también legítimo, y es legítimo porque es justo, y es justo porque está de acuerdo con el derecho natural. Tan sencillo como esto. No creo que haga falta romperse la cabeza para entender estas cosas. Como decía al principio, la solución está en que tú y yo nos convenzamos del deber personal y personalísimo que tenemos todos y cada uno de nosotros de cristianizar la sociedad y de cristianizar las instituciones de esa sociedad. No sirve, recuerda esa crítica que hace, o por lo menos esa mención que hace San José María, hablando en Camino, en el número 353, cuando decía: aconfesionalismo, neutralidad, viejos mitos que intentan siempre remozarse. ¿Te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de ser católico al entrar en la universidad, o en la asociación profesional, o en la asamblea sabia, o en el parlamento, como quien deja el sombrero en la puerta? Todos los cristianos estamos obligados no solo a procurar su santidad personal y la de los demás, sino también a procurar, con los medios a su alcance, que la sociedad misma sea cristiana. No solamente estamos obligados a cristianizar el mundo, sino que además nuestra vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. La fe cristiana y la santidad que la Iglesia trae no es una cuestión simplemente privada. Por lo mismo que se refiere al bien de cada alma, se refiere al bien de la sociedad y de sus instituciones, que tienen por principal finalidad facilitar que los hombres alcancen su verdadero fin último, que no es otro que la gloria eterna, llegar a Dios, a la que para quien tiene uso de razón solo hay una alternativa: la eterna condenación. O con Dios o sin Dios. El asunto es serio. Esta es la razón de que os haya dicho muchas veces, y os lo continuaré escribiendo a la letra, que no basta con santificarse en la profesión y santificar a los demás con la profesión, sino que es preciso santificar la profesión. Estas palabras las decía San José María en una carta en 1945. No debemos olvidar que queda un campo inmenso abierto a los hombres, en el que pueden estos extender su industria, explicitar legítimamente su creatividad, su ingenio, todo ese conjunto de materias que no tienen conexión necesaria con la fe y con la moral cristiana, o que la Iglesia, sin hacer uso de esa autoridad, deja enteramente al libre juicio de las personas, de los sabios. En estas cuestiones, a un cristiano, a un verdadero cristiano, jamás se le ocurre creer o decir que él baja del templo al mundo para representar a la Iglesia. Eso sería una tarugada. O qué soluciones deben ser hijos míos. No, esto sería un clericalismo, sería un catolicismo oficial. Hay que dejar en libertad en las cosas que son de opinión, que son la mayoría. Opinables, pues vamos a opinar. Tú católico opinas de tal manera, tú católico opinas de tal otra, tú católico opinas de otro. Bendito sea Dios. Todos estamos en busca de la verdad, y como son cosas opinables, no son 2 y 2 son 4, ni todo es mayor que la parte, pues tendremos que aportar las razones que nos parezcan científicas o razonables para defender esa postura, pero no nos pelearemos, ni mataremos, ni exigiremos al otro que piense como nosotros. ¿Por qué? Porque no hay soluciones dogmáticas en las cuestiones que no son morales, en las cuestiones que no son precisamente dogma. Por tanto, hemos de evitar cualquier complejo de inferioridad que hoy parece que también se ha como inoculado un poquito en muchos cristianos, el miedo a actuar como católicos, el pasar por la vida como pidiendo perdón, como si fuéramos culpables de unas cosas de las que no somos culpables. ¿Cuándo has visto tú que se arrepientan el Popol Vuh o que se arrepienta no sé exactamente cómo se llama, de Corea del Norte, o los chinos, o Mao Zedong, que es un criminal de primerísima división, un salvaje verdaderamente increíble, o Hitler, o el otro? En fin, nos damos cuenta
de que habla de los problemas que tiene la religión. Pues los problemas que tiene la política son mucho mayores que los de la religión. Si todos tuviéramos un poquito de humildad, si tuviéramos un poquito más de fe en Dios, si tuviéramos un poquito más de moralidad, si tuviéramos un poquito más la humildad de estudiar las cuestiones, para no hablar sin saber, para aceptar aquello que sabemos que es, porque la historia lo ha demostrado que es, las cosas se irían muchísimo mejor. Si rezáramos un poquito más, como decía la Madre Teresa, si los políticos se pusieran de rodillas y rezaran un poquito más, las cosas se irían muchísimo mejor. Pero si abandonamos a Dios, todo se convierte verdaderamente en una catástrofe. Por lo tanto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. La fe católica nos da a los cristianos una completa seguridad de poseer la verdad, no una simple opinión reforzada por razonamientos, no solo por lo que se refiere a lo estrictamente sobrenatural, sino también respecto a las principales verdades de orden natural, que afectan directamente a la organización de la sociedad humana, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la inmutabilidad, universalidad y conocibilidad de la ley natural. El católico tiene esta maravillosa seguridad y con esa maravillosa seguridad hemos de bajar al mundo a ahogar el mal en abundancia de bien.